día de hoy empezamos un poco más tarde, hubo unos pequeños problemas en la plataforma, pero toda la conversación del día de hoy y lo que vamos a hablar va a estar colgado en la página institucional en redes sociales. El tema que les voy a tratar el día de hoy es acerca de riñones y diabetes. ¿Qué es lo que debemos saber? Y para empezar, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el cuerpo no produce cantidades suficientes de insulina o no puede usar la insulina que produce. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que lo que hace es controlar la cantidad de azúcar denominada glucosa en la sangre. Es una hormona que se produce en el páncreas, que es un órgano del cuerpo, y se encarga de controlar la cantidad de azúcar del cuerpo. ¿Existen diversos tipos de diabetes? Sí. La diabetes tiene varios tipos, siendo las más frecuentes la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la diabetes que se produce cuando el cuerpo no produce insulina. Y al no poder producir insulina, no puede controlar adecuadamente el azúcar del cuerpo o la glucosa del cuerpo. Generalmente ocurre durante la niñez o juventud tardía, aunque también puede presentarse en cualquier edad. Y el tratamiento consiste en la aplicación diaria de inyecciones de insulina o en el uso de bombas o infusiones de insulina. Y existe la diabetes tipo 2. ¿Qué ocurre con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo produce la insulina, pero no puede utilizarla en forma adecuada. Y al no poder utilizarla en forma adecuada, el azúcar en la sangre empieza a incrementarse y la glucosa puede incrementarse. El tipo 2 o la diabetes tipo 2 puede prevenirse en forma parcial, debido a múltiples factores. Y algunos de esos factores pueden ser una mala alimentación, una falta de ejercicio. Hay un componente genético también importante. Y se sabe que 90% de las personas diabéticas son diabéticas tipo 2. ¿Y por qué ha aumentado los índices de diabetes? ¿Por qué cada vez escuchamos más personas que tienen diabetes? Y esto ocurre por esto. Dentro de las imágenes que vemos, que pueden observar, lo que se ve son comidas ultra procesadas con gran cantidad de contenido de azúcar, y eso lamentablemente puede incrementar el riesgo de tener diabetes. El sedentarismo, la falta de ejercicio en las personas que muchas veces están mucho tiempo sentados en la oficina, no hacen la actividad habitual de ejercicio. Y la obesidad. Lamentablemente el sobrepeso y la obesidad ha incrementado en las últimas décadas, tanto a nivel occidental como en Perú. En Perú estamos viendo un aumento en adolescentes obesos, y estos son factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de diabetes. Existen algunos otros factores de riesgo, la historia familiar. Si yo tengo un familiar directo que ha tenido diabetes, si la persona tiene una edad mayor de 45 años o es hipertenso, tiene la presión arterial elevada, y el fumar también son factores de riesgo que se asocian a mayor posibilidad de desarrollar diabetes. Entonces yo empecé la charla mencionándoles de diabetes y riñones, pero ¿qué hacen los riñones? ¿Para qué sirven los riñones? Y los riñones son dos órganos pequeños que miden aproximadamente unos 10 a 12 centímetros de largo. Estos dos riñones, nosotros asumimos que uno funciona un 50% y el otro 50%, pero en general lo que es importante es que los dos riñones funcionan como un todo. No importa qué riñón funciona más o cuál funciona menos. Total, los riñones deberían funcionar idealmente un 100%. Y los riñones se encargan de muchas funciones. Se encargan de la formación de glóbulos rojos o de controlar la hemoglobina del cuerpo. Se encarga, a diferencia de la creencia popular, del control de la presión arterial. La presión arterial tiene un componente importante no solo en el corazón, sino también en los riñones. Se encarga de equilibrar los líquidos del organismo, de todos los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo. Así también se encarga del metabolismo de calcio, de mantener los huesos sanos en el cuerpo y eliminar las sustancias de desecho. Es decir, la función de los riñones son múltiples y siempre es importante saberlas y conocerlas. Entonces, la diabetes es una enfermedad que cada vez se está incrementando en el tiempo y vemos más personas con diabetes.
¿Qué tan frecuente es que una persona que tiene diabetes pueda desarrollar un compromiso en los riñones? Es decir, la diabetes pueda afectar los riñones. Y lo que hemos visto es que aproximadamente un 40% de las personas que tienen diabetes tienen compromiso en los riñones. Es decir, es bastante alto el riesgo de que una persona diabética tenga alguna afección de los riñones por la diabetes. ¿Y cómo se pueden afectar los riñones por la diabetes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué eventos ocurren para que los riñones se dañen? Y lo que ocurre es que los riñones se encargan de filtrar las toxinas y lo que tienen son unas pequeñas unidades para hacerlo. Estas pequeñas unidades filtran la sangre y lo hacen mediante unos pequeños vasos sanguíneos. Hay una serie de vasos sanguíneos que tienen estas unidades y estas unidades filtran la sangre que llega a los riñones. ¿Qué ocurre cuando uno tiene diabetes? Existen niveles elevados y altos de azúcar en la sangre que obstruyen y estrechan estos pequeños vasos. Y al obstruir estos pequeños vasos, la cantidad de sangre que puede llegar a los riñones disminuye, se deteriora. Y como un evento secundario, lo que ocurre es que se empieza a filtrar una proteína que se llama albúmina. Y en la orina no debería encontrarse esa proteína llamada albúmina. Es decir, hay un estrechamiento y obstrucción de los vasos por el exceso de azúcar que hay en la sangre, y esto lleva como consecuencia a que se empiece a eliminar proteínas por estos filtros por la orina y evidenciarse proteínas en la orina. Esta proteína es conocida como albúmina. Pero no solamente hay un daño a los vasos que filtran la sangre, sino que también hay un daño en otras partes del cuerpo, y uno de los daños que puede haber por la diabetes son en los nervios. ¿Qué ocurre en los nervios? La diabetes puede dañar los nervios, y los nervios son los encargados de transportar los mensajes del cerebro a la vejiga. Es decir, le dicen a la vejiga, oye, ya está llena, hay que evacuarla. Sin embargo, cuando hay un daño a los nervios, es posible que el cerebro no pueda reconocer adecuadamente que la vejiga está llena. Y si no se puede reconocer que la vejiga está llena, esta presión de la vagina puede en el tiempo ir dañando a los riñones. ¿Qué síntomas puedo tener si los riñones funcionan mal? O sea, si hay un daño a los riñones, ¿qué es lo que esperaría en los síntomas? ¿Qué sintomatología ocurriría? La respuesta es que inicialmente ninguno. Inicialmente, cuando los riñones no funcionan bien por la diabetes o por otras causas, muchas veces no dan ningún tipo de síntoma, lamentablemente. Le digo lamentablemente porque al no dar síntomas, muchas veces la gente no termina controlándose, chequeándose cuando deberían hacerlo. Y en el tiempo, una persona puede tener síntomas como orinas espumosas, que es una manifestación de que se eliminan proteínas por la orina, que como les he mencionado, cuando la diabetes empieza a afectar los riñones, se empiezan a eliminar proteínas por la orina. Además se empiezan a hinchar las piernas, empieza a haber edema en las piernas, en los miembros inferiores, incluso puede ser muy severo y abarcar a todo el cuerpo. Y ya cuando la función de los riñones va deteriorándose, el daño a los riñones está siendo cada vez mayor, ocurren otras manifestaciones, como por ejemplo la nicturia. La nicturia, ¿qué es? Es levantarse a orinar en la noche. Algunas veces se piensa que puede ser la próstata, pero pueden ser manifestaciones de un daño a los riñones. La anemia, como les he dicho, una de las funciones de los riñones es el control adecuado de la hemoglobina del cuerpo, y puede ocurrir anemia en los pacientes con falla renal. Falta de aire, el paciente puede faltarle el aire, no poder respirar adecuadamente, muchas veces exceso de líquido en los pulmones y falta de apetito. Todos estos síntomas ocurren ya cuando la función de los riñones está muchas veces bastante deteriorada. ¿Qué exámenes debería realizar? Bueno, los exámenes más importantes para realizar es inicialmente un control adecuado de la glucosa y un control de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es el control de la glucosa en los últimos 3 meses, es decir, uno sabe exactamente cómo ha estado manejándose la persona los últimos 3 meses y no basta hacer una ayuna de 24 horas y luego un control para decir que está bien. Eso ya no se puede hacer. Uno puede saber en los últimos 3 meses cómo se ha estado controlando la diabetes una persona que la tiene y que además está tomando alguna medicación para controlar la diabetes
y ir observando cómo va. Otro examen que es muy importante es la creatinina. ¿Qué es la creatinina? La creatinina es un examen de sangre que me aproxima la función de los riñones. Como les he comentado, los riñones funcionan como un todo, no importa qué riñón funcione más o cuál funcione menos, todo funciona un 100%. Y la creatinina es un examen que cuanto más elevado se encuentre, significa que peor la función de los riñones. Una creatinina normal debe estar aproximadamente entre 0.8 a 1.1, y cuanto más alto estén estos valores, probablemente los riñones están funcionando menos bien. Otro examen que es importante en el tamizaje y en las personas con diabetes es un examen completo de orina para buscar proteínas en la orina. Estas proteínas se llaman albúmina, y esto es muy importante para saber, como les he mencionado, si es que la diabetes ya ha afectado los riñones. Entonces, es lo mismo nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica. La respuesta es no necesariamente, ¿no? La nefropatía diabética es el compromiso de la diabetes en los riñones. Este compromiso que se manifiesta, como les he comentado, en eliminar proteínas o albúmina en la orina donde no debería haberse proteínas, es conocido como nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. Mientras que el término enfermedad renal crónica, es el término que se utiliza en la actualidad, ya no tanto insuficiencia renal crónica, abarca no solamente, o puede abarcar no solamente a las personas que tienen nefropatía diabética o enfermedad renal diabética, sino otro grupo de enfermedades que también tienen un deterioro en la función de los riñones. Una persona puede tener otra enfermedad por daño a los riñones por hipertensión o por otras causas, y lo que voy a ver es un deterioro muchas veces de la función de los riñones. Y ese término más amplio es lo que conocemos como enfermedad renal crónica. ¿Y qué ocurre con la enfermedad renal crónica? ¿Cómo es la evolución de la enfermedad renal crónica? Bueno, partimos del principio de que los riñones deberían funcionar un 100%. Eso es lo esperado, eso es lo que esperamos de los riñones. Y hay personas que lamentablemente en el tiempo pueden tener un deterioro de esta función. Y los deterioros de la función pueden ser de tipo rápido, moderado o lento. Las personas que tienen un deterioro rápido tienen un riesgo más alto de requerir terapia dialítica o de diálisis o incluso de trasplante. El deterioro de la función de los riñones es muy variable de persona en persona con diabetes, y lo que también sabemos es que el deterioro de la función de los riñones es mucho más rápido cuando la persona tiene mayor cantidad de proteínas en la orina. Entonces, si una persona es diabética y elimina proteína o albúmina en la orina en gran cantidad, tiene mayor riesgo que tenga un deterioro más rápido de la función de los riñones. Y también es importante saber que cuanto peor es la función de los riñones, mayor es el riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, cuando uno tiene enfermedad renal crónica, mayor es el riesgo de tener eventos como infarto cerebral, infarto al miocardio. Y para mí un mensaje para casa, para que sepan, es que la enfermedad renal crónica en sí frecuentemente coexiste con otras enfermedades. Es decir, es una enfermedad que coexiste con la diabetes o también con la hipertensión, con las enfermedades cardiovasculares como infarto al corazón o infarto cerebral, y es un factor de riesgo directo e indirecto de eventos cardiovasculares. En otras palabras, una persona que tiene enfermedad renal crónica tiene mucho más riesgo de tener un infarto al corazón que una persona que no lo tiene. Puede ser un factor de riesgo tan importante como tener un colesterol malo alto. Y ese es un mensaje importante que me gustaría que se lleven de esta charla. Controlarse adecuadamente la función renal en una persona diabética o en una persona que tiene algún tipo de patología que puede incrementar el riesgo de enfermedad renal crónica es un factor de riesgo muy importante para evitar daño al corazón, daño al cerebro o eventos cardiovasculares. ¿Qué tan frecuente es que un paciente que tiene diabetes ingrese a diálisis? Y la respuesta es que es poco frecuente. Lo que sabemos es que aproximadamente el 0.1 de la población peruana está
en terapia de diálisis o algún otro tipo de terapia sustitutiva renal, que puede ser hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Sin embargo, el aumento de los pacientes con diabetes y compromiso en los riñones está aumentando y esto puede cambiar en el tiempo. Si una persona tiene diabetes y tiene un daño renal muy severo y está próxima a que el manejo médico, con tratamiento médico, en consulta, con pastillas, sea insuficiente, muchas veces requiere ingresar a terapias de diálisis, que es un procedimiento en el cual se limpia la sangre, se limpian las toxinas y mejora los síntomas y la calidad de vida. Las personas que van a ingresar a diálisis, que están en diálisis, muchas veces al mejorar los síntomas pueden trabajar, pueden estudiar, pueden hacer muchas de sus actividades en forma rutinaria, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir cuando se ingresa o cuando se está a puertas de ingresar a uno de estos programas. ¿Qué debo comer si sufro de enfermedad renal crónica y diabetes? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? Soy diabético y además sufro de los riñones. ¿Qué debería comer? Y la respuesta es depende. En realidad depende. Y es importante que eso lo consulten con su médico. ¿Por qué? Porque una persona diabética puede tener un muy leve daño a los riñones, con muy poca pérdida de proteínas, o un gran daño a los riñones, o que tenga mal control de la diabetes más que el daño a los riñones. Entonces, dependiendo de cómo sean los hallazgos en laboratorio, cómo esté en la evaluación clínica el paciente, va a ser el tipo de dieta que va a recibir. No todos los pacientes deben recibir la misma dieta. Algunos pacientes deben tener una dieta más estricta en azúcares, en glucosa, mientras que si el daño es muy severo, a veces mucha más restricción de proteínas en las comidas. No todas las dietas en una persona diabética y el riñón deben ser iguales, nunca es así. Es muchas veces individualizado según el tipo de paciente y según los hallazgos, y es importante que eso lo pueda consultar con su médico. Si usted es diabético con compromiso en los riñones, ¿qué recomendaciones debo seguir? Bueno, siempre es importante que una persona que tiene diabetes tenga un control en forma regular con su médico, y dentro de las estrategias que tiene que tener en el día a día, debe tener un control y un chequeo de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada, debe controlarse en forma periódica la presión arterial, tiene que tratar de evitar comer comidas muy saladas, con mucho condimento, tiene que evitar automedicarse, tiene que tratar de evitar de ir a la farmacia y pedir una medicación que muchas veces uno piensa que es muy inofensiva o muy inocua y lamentablemente puede ser muy dañina para los riñones. Y como les he comentado al inicio, lamentablemente los riñones cuando se dañan no dan síntomas. Y además mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio. Cuando hablo de ejercicio no es tanto como en la imagen, personas que están corriendo, pero sí se recomienda que tengan un ejercicio de tipo aeróbico, aproximadamente unos 150 minutos a la semana. Pueden ser caminar, ¿no? al día o 3 veces a la semana, que en total a la semana sean unos 150, es una de las recomendaciones para, conjunto con las otras estrategias, evitar que haya mayor daño a los riñones. Y eso sería todo. A continuación procederemos a todas las consultas o dudas que pueden haber en nuestras redes sociales. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas que me puedan consultar. A ver, la consulta es: buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Uno puede morir por esta enfermedad? La respuesta es uno tiene enfermedad, cuando uno tiene falla a los riñones, no necesariamente significa muerte. Eso es un concepto incorrecto, inadecuado. Uno puede tratarse, uno puede manejar, así como son enfermedades como la diabetes que no se cura, son enfermedades que pueden tener un manejo en forma manejada, adecuada y controlada, vivir 10, 15, 20, 30 años, 40 años, dependiendo del paciente, dependiendo de sus hallazgos, sin tener muchas manifestaciones. La diabetes o la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética puede muchas veces controlarse y evitar que ingrese a diálisis en un buen porcentaje de los pacientes. No es lo más frecuente, es lo más raro que ingrese a diálisis.
Doctor, ¿esta enfermedad puede dejar diálisis directamente? La respuesta es no. Como les comenté inicialmente, enfermedad renal crónica que requiere diálisis es lo raro de lo raro, es lo menos frecuente. No raro, sino poco frecuente, es lo inusual. Es lamentablemente cuando una persona los riñones se dañan en forma tal que las pastillas, las ampollas son insuficientes para poder ingresar a un programa de diálisis. Y si por algún motivo alguna de las personas que se encuentran con nosotros está por ingresar a diálisis o tiene diabetes, enfermedad renal crónica y está por ingresar en terapias de dialíticas, son procedimientos en que se hacen en forma bastante rutinaria. Yo siempre comento que una de las estrategias que he recibido de los pacientes es, primero que nada, cuando se hable de diálisis, quitarse todos los prejuicios que puedan haber acerca de la diálisis. Las personas que tienen diálisis pueden subir su vida normal. Yo tengo pacientes que son abogados, son ingenieros, hacen su vida normal, se van de campamento el fin de semana con su familia, se van de viaje, corren carros. O sea, si tiene algún prejuicio, son prejuicios. Las personas en diálisis pueden realizar muchas de sus actividades en forma bastante rutinaria y en forma bastante normal si es que van a ingresar, ¿no? Siguiente pregunta. Doctor, ¿todos los diabéticos tenemos problemas con los riñones? La respuesta es no. La respuesta, como les he comentado, es aproximadamente un 40%. Un 40% de las personas con diabetes pierden proteínas por la orina. Pero un porcentaje menor ya tiene daño de enfermedad renal, es decir, ya hay un deterioro en la función renal. Primero puede tener nefropatía diabética, es decir, enfermedad renal diabética, la diabetes empieza a perder un poco de proteínas en la orina y esto con el tiempo puede ir dañando los riñones. Lo primero es lo más frecuente, lo otro es un poco menos frecuente, pero si no hay un adecuado control sí puede ir dañándose en forma paulatina los riñones y eso hay que tratar de controlarlo y evitarlo. Doctor, ¿cada cuánto tiempo se tiene que pasar el chequeo? Eso es una muy buena pregunta. Uno tiene que tener un control de la diabetes con sus médicos primarios, inicialmente, con un médico internista, un médico endocrinólogo, y si vemos que ya hay un manejo de albuminuria o de proteínas abundantes, un control y un chequeo con el médico nefrólogo sería importante. Los chequeos de la diabetes deben ser regularmente cada 3 meses, ¿no? Para ver cambios de medicación, cómo va la glucosa, porque una persona diabética no es, por la misma enfermedad puede tener necesidad de en algún momento requerir más medicación para controlar la diabetes o a veces menos medicación y eso es muy variable y la diabetes en sí cuando tiene esos pequeños descontroles tampoco da tanta sintomatología, entonces sí es importante los controles periódicos con su médico especialista. Doctor, buenas noches. ¿Cómo puedo saber si necesito ir a verme o si corro peligro? A ver, si uno es diabético, como les he comentado, es muy importante que tengan su control con su médico primario, que puede ser un médico internista, un médico geriatra, un médico nefrólogo, pero sí tienen que tener, si es diabético, un control en forma periódica. No es una vez al año, no. Deben tener un control por lo menos mínimo unas 3 veces al año y dependiendo de lo que se encuentre en los exámenes, tomar alguna decisión. Si una persona tiene muchas proteínas en la orina, albúmina en la orina, o ya vemos que hay un ascenso en los valores de la creatinina, es importante que tenga un control, un chequeo por un médico nefrólogo. Eso es más importante. Buenas tardes. ¿Los pacientes con prediabetes de 24 años pueden sufrir en el tiempo de insuficiencia renal? Es el caso de mi hijo, está inyectándose Victoza, 2.4, ya, a ver, me mencionan, voy a repetir para ver todo, me preguntan por una persona específica que tiene prediabetes de 24 años, me preguntan si hay un riesgo de tener insuficiencia renal porque está utilizando Victoza, que es una medicación para el control de la diabetes. La respuesta es poco frecuente que eso pueda ocurrir, ¿no? Primero que nada hay que tomar la determinación, eso es importante que el doctor le explique si es lo que tiene es prediabetes o ya es diabetes, ¿no? Esas diferenciaciones son importantes. Y segundo,
saber si es que en los controles está perdiendo proteínas por la orina o no. Porque si no está perdiendo proteínas por la orina, el riesgo de que ya tenga insuficiencia renal no es tan alto. O sea, los controles que siempre tiene que tener es un control de creatinina para ver cómo está la función de los riñones y un control de las proteínas o albúmina de la orina para ver si la diabetes ha afectado a los riñones y qué tanto es. Una vez más, cuanto más proteínas se bote en la orina, mayor es el riesgo de que la creatinina incremente. Y la creatinina aumentada significa que hay más riesgo de que el daño a los riñones sea mayor. ¿De acuerdo? Doctor, ¿qué se tiene que comer? ¿Debo evitar ciertos alimentos? Lo mismo que comenté en la charla, la respuesta va a ser depende. Y es importante que lo converse con su médico especialista, porque no todas las dietas son iguales. Una persona que tiene diabetes, nefropatía diabética, pero el compromiso de los riñones es muy leve, sin embargo la diabetes es muy descompensada, lo que tiene que restringir más es las dietas altas en azúcar, en comidas ultraprocesadas. Esas especificaciones tiene que darla su médico especialista. Sin embargo, si ya hay mucho daño en los riñones, si tiene un daño importante, bote muchas proteínas, en algunas oportunidades tienen que restringir mayor cantidad de proteínas en la comida. No siempre es así, por eso va a depender mucho de los resultados o los exámenes que se encuentren en la persona para tomar la decisión qué tanta va a ser la adecuada nutrición de la persona. Si va a requerir mucha restricción de proteínas o poca restricción de proteínas. No todas las personas con enfermedad renal crónica requieren una gran restricción de proteínas en la comida y es muy individualizado de persona en persona. Doctor, ¿es cierto que no debo tomar tanta agua? La respuesta es no. A ver, la persona que tiene diabetes y tiene enfermedad renal crónica va a depender de los hallazgos clínicos, o sea, en la evaluación de los síntomas y signos de las personas y en los exámenes del laboratorio para tomar la decisión si es que tiene que tomar mucho líquido o poco líquido. Por ejemplo, una persona que bota muchas proteínas por la orina, que tiene mucha hinchazón de piernas, cabe la posibilidad que no requiera tomar tanto líquido, hay que restringirle un poco de líquido e incluso dejarle medicación para bajar la hinchazón. Pero no es para todas las personas. Algunas personas de repente requieren más líquido. Entonces va a estar también, una vez más, muy individualizado a lo que el médico evalúe con los controles de laboratorio, con los síntomas que tiene y con la evaluación que va a tener en consulta. Doctor, ¿qué exámenes debo pasar para descartar alguna enfermedad? Bueno, para descartar un poco el tema de lo que estamos hablando, que es básicamente la diabetes y la afección en los riñones, o nefropatía diabética, o enfermedad renal diabética, que es la afección de diabetes en los riñones, los controles más importantes van a ser un control de la albúmina en la orina, controlar las proteínas en la orina, la albúmina en la orina, y un control de la creatinina en la sangre. Eso es por lo menos los exámenes mínimos de tamizaje, de control, para ver cómo está la función de los riñones o cómo se puede haber afectado la diabetes en los riñones. Existen algunos otros exámenes que hay que solicitarlos y que tienen que ser valorados con su médico especialista para ver cuáles deberían ser tomados en algún tipo de pacientes o en otro tipo de pacientes. Doctor, soy diabético, pero hace años tengo infecciones urinarias. ¿Cada cuánto tiempo tengo que ir al urólogo para mis controles? A ver, la diabetes es una enfermedad que lamentablemente incrementa el riesgo de tener mayor cantidad de infecciones urinarias, sobre todo cuando la diabetes no está adecuadamente controlada. Y si una persona tiene infecciones en forma recurrente, lo que se tiene que hacer primero es buscar el por qué está ocurriendo esto. Una de las causas puede ser que la diabetes no esté controlada y al no estar controlada incrementa el riesgo de infecciones urinarias, o puede ser otra de las causas que puede estar descontrolada, y eso hay que hacerle un chequeo y un control. El médico que evalúa un paciente que cursa con infecciones recurrentes en la orina, es una patología, las infecciones urinarias recurrentes es una patología bastante transversal. Lo puede ver un médico internista, lo puede ver un médico
urólogo, lo puede ver un médico infectólogo, lo puede ver un médico nefrólogo. Pero lo importante es que si tiene infecciones recurrentes, veamos por qué es. ¿De acuerdo? ¿Tomar mucha proteína hace daño en los riñones? La respuesta es, una vez más, no. Las proteínas en la orina no es que hacen un daño directo a los riñones. Lo que ocurre es lo siguiente. Si una persona es diabética y elimina muchas proteínas por la orina y hay daño en los riñones, el tomar muchas proteínas puede hacerla que los riñones trabajen más. Y al trabajar más puede ser que se dañen más. Sin embargo, no todos los pacientes son iguales. Y muchas veces un paciente que se le restringe muchas proteínas no se logra realmente un beneficio de evitar que el riñón se dañe. El paciente se puede desnutrir. Entonces, todos los pacientes no son iguales. Si una persona que tiene mucha pérdida de proteínas o no tiene mucha pérdida de proteínas y le restringo muchas proteínas, lo desnutro. Y si lo desnutro, lo pongo en otras complicaciones muy serias que tenemos que evitar. No todas las personas con enfermedad renal diabética tienen que tener una restricción de proteínas o severa o moderada o alguna. Todo va a depender mucho de la evaluación que vayan a tener. Un diabético con insuficiencia renal terminal debe beber poca agua. Bueno, primero que nada, yo soy nefrólogo y uno de los términos que a mí no me gusta es el término terminal. El término habitual es el paciente con enfermedad renal crónica que requiere terapia de diálisis o que va a requerir terapia de trasplante renal o que ya está por ingresar a una terapia. Porque el término terminal tiene connotaciones negativas. Si es terminal, es un paciente que se va a morir y eso no es cierto. Yo tengo pacientes que tienen 25 años en diálisis, que van a sus clases, que hacen sus cosas, que hacen sus actividades. Entonces el término terminal debería evitarse. Terminal es alguien que se va a morir inmediato. Y segundo, en los pacientes que están en diálisis también depende. Depende porque muchas veces cuando el paciente ya está en diálisis por muchos años, ya no elimina mucha orina y a veces la cantidad de líquidos sí tiene que ser poca. Pero una vez más, también varía de paciente a paciente en diálisis. No todos los pacientes en diálisis son iguales. Hay pacientes que pueden ingresar a diálisis orinando normal y ese paciente tal vez requiere líquidos normales. Entonces, no todos los pacientes son iguales. Muy bien. ¿El tener un quiste simple o líquido en un riñón es consecuencia de ser diabético? ¿Y qué consecuencias trae? A ver, una de las cosas que yo siempre le comento a mis pacientes es que no todas las enfermedades, no todos los daños al riñón son iguales. Una insuficiencia renal o enfermedad renal crónica no es lo mismo que una infección urinaria, no es lo mismo que un quiste al riñón. Todas son patologías que ocurren en los riñones, todas son muy diferentes, ¿de acuerdo? Un quiste simple al riñón, que es un acúmulo de agua o de líquido que se da por el paso del tiempo, la edad, es la sangre que va a llegar a los riñones antes de formarse en la orina. Muchas veces son benignos, son muy frecuentes, no dan ningún tipo de síntoma, no tienen un riesgo de malignidad en general, pero sí de control y chequeo para ver si van creciendo. Y no tiene relación con la diabetes o con alguna infección urinaria. Y la única recomendación es siempre valorar ese quiste, ver si en el tiempo crece o no, o si cambia las características del quiste. Es frecuente que eso ocurra. Si es un quiste simple, es muy infrecuente que eso ocurra. Eso no suele ocurrir, pero siempre es adecuado los controles. A ver, mi mamá es diabética, hipertensa y se dializa. Recuerdo que su médico le decía que botaba vitaminas en la orina, pero nunca nos decían que estaba mal de los riñones. ¿Es posible que los pueda pasar lo mismo? Bueno, para empezar, una persona que tiene si uno tiene un familiar directo con enfermedad renal crónica que requirió diálisis, no significa que nosotros como hijos vamos a requerir diálisis, porque hay que buscar la causa que fue. Si la causa es la diabetes, si bien hay un componente genético para la diabetes en los hijos, no necesariamente en el daño a los riñones es tan directo así, ¿no? Entonces, muchas veces es el control adecuado de la diabetes el que va a hacer que una persona pueda evitar que los riñones se vayan
dañando más. Y cuando hablaban de vitaminas, de repente hablaban de toxinas o de proteínas, me imagino, ¿no? Pero no significa que toda persona diabética, primero que nada, su hijo va a ser diabético. O sea, hay incremento del riesgo, pero no necesariamente va a tenerlo. Y no significa que todas las personas que van a hacer diabetes, como el familiar que se dializa, también el hijo lo va a tener. Hay muchos otros factores que pueden determinar que ocurra o no ocurra eso. A ver, una última pregunta. ¿Cuál es el examen que en un diabético debe hacer para saber cómo están sus riñones? Bueno, les repito un poco la pregunta. Lo importante en una persona que es diabetes es el control adecuado con su médico especialista, y los exámenes de tamizaje, de control para ver cómo está la función de los riñones son por lo menos una creatinina y un examen de orina completo con búsqueda de proteínas en la orina. Estos exámenes tienen que pedirlos a un médico especialista para poder determinar si es que la diabetes ha afectado o no los riñones. Y esos son los más importantes. Existen otros exámenes que, si lo encuentran alterados, son necesarios para evaluar, y algunas veces, en algunas oportunidades, algunas personas con diabetes, con daño a los riñones, requieren hacer unos exámenes más complejos, como una junta de orina de 24 horas para saber no aproximadamente, sino exactamente cómo están los riñones, cuánto exactamente elimina proteínas. Esos exámenes van a depender mucho de la evaluación que tenga el médico en la evaluación diaria en consulta. Bueno, quiero agradecer la participación e invitar a la especialidad de nefrología a todos los que tengan alguna consulta o duda al respecto del cuidado de sus riñones. Muchas gracias y continúen para más charlas por nuestras redes sociales de la Clínica Ricardo Paro. Hasta luego.